Hola amigos, ¿cómo están? Una semana más que tenemos estos temas tan maravillosos que hemos estado compartiendo y recibiendo, porque nosotros también tenemos que estudiar antes de podérselos dar a ustedes. Estamos contentos de que nos continúen viendo y recibiendo en sus hogares. Queremos darle las buenas noticias de que ya pronto, esta próxima semana, vamos a terminar con esta sección de las clases de la parte espiritual, del alimento espiritual para nuestras almas. Y el 9 de junio vamos a continuar con unas clases, como les habíamos dicho desde el principio. Tenemos unas clases que van a ser de adiestramiento para nosotros poder tener las herramientas de dar estudios bíblicos, compartir lo que hemos aprendido con otras personas para que conozcan el verdadero amor de Dios. Imagínense ustedes lo que podemos hacer al compartir todas estas hermosas verdades que hemos aprendido con otros. Y no solamente eso, lo vamos a hacer a través de una plataforma digital. Luego vamos a estar enviándole muchos más detalles acerca de lo que vamos a estar hablando y de lo que se va a estar haciendo, pero para que vayan pensando, hermanos, el tiempo realmente está corto y necesitamos invertir nuestro tiempo en las cosas celestiales. Así que por eso es que le estamos haciendo la invitación para que ustedes puedan acompañarnos, porque nosotros también lo vamos a tomar, nosotros también vamos a participar, porque nosotros queremos ser parte de ese ejército adiestrado para traer almas a nuestro Señor. Y vamos a continuar también dando las clases para entrar al corazón de los hogares. Lo vamos a hacer con clases de salud, donde vamos a estar enseñando hidroterapia, vamos a estar enseñando cómo usar cataplasmas de carbón y de otras hierbas medicinales. Así que no se lo pierdan, quédense con nosotros. Vamos a seguir trayendo material que es directo del cielo. Así que para continuar y que no se me aburran, vamos a orar cortito, pero la presencia del Señor siempre es necesaria, así que vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde están. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, tantas gracias te damos, Señor, porque hemos visto tu mano a través de este pequeño viaje que hemos comenzado. Hemos visto la profundidad de lo que es tu plan de salvación. Y hoy vamos a tocar un poquito en la importancia de lo que es la intercesión. Hemos llegado al punto donde tú estás trabajando ahora mismo por nosotros. Todas las demás cosas que estudiamos durante estas últimas semanas han sido acerca de las cosas que ya tú hiciste, pero ahora es el presente, es lo que tú estás haciendo, lo que estás haciendo en cada corazón, en cada mente, en cada santuario de cada persona en estos momentos, Señor. Ayúdanos a entender, danos la sabiduría que necesitamos para que en esta hora podamos saber y que quede claro en nuestras mentes la obra tan grande y maravillosa que tú haces por nosotros. Gracias porque pronto vamos a verte, Señor. Así que danos lo que nos falta para nosotros poder ir a llevar ese mensaje a otros, para que, como hemos mencionado anteriormente, que no falte ninguno en tu familia. Gracias por el sacrificio que has hecho y por darnos estos momentos para compartir con nuestros hermanos y amigos. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Saludos a todos y a todas para esta última clase del recorrido de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Hemos recorrido toda su vida, hemos recorrido su muerte, hemos recorrido su resurrección y hoy vamos a estar viendo su intercesión. Antes de empezar, yo quisiera hacer una oración. Querido Dios, tú sabes el tema en que vamos a entrar en este momento. Somos vasijas de barro. Sé tú el que por tu amor y tu cuidado nos utilizas para honra y gloria de tu nombre. Por favor, está presente en este momento. Permite que el Espíritu Santo toque la mente de todos los que estamos escuchando esta presentación. En el nombre sagrado de Jesucristo lo pedimos. Amén. Pues un gusto poder estar con ustedes nuevamente y reconocer que hemos estado juntos ya por 6 temas.
6 domingos. Dios los bendiga, Dios las bendiga por tener la paciencia y por querer estudiar un tema tan maravilloso como el tema del Ejad, de parte de Dios para con la humanidad, de parte de Dios con sí mismo, y en puntos específicos de la vida de Cristo, como es lo que vamos a estar tratando el día de hoy, que es su intercesión. Miramos que en su obediencia durante toda su vida humana, sus 33 años y medio aquí en la tierra, nos llega a través de Jesús la justicia que pasa el tribunal divino. Segundo, vimos la obediencia de Cristo en la muerte, en su muerte de cruz. Eso permite que la ley rota quedara satisfecha y que llegara la liberación del temor a la muerte. Es importante en estos momentos en que vivimos y que tengamos esa experiencia. Ya sabemos que por haber muerto en Cristo, nosotros estábamos presentes cuando Él experimentó la segunda muerte. También vimos la semana pasada su resurrección obediente y vimos que estamos sentados en lugares celestiales y en esa vida humana nueva nos llega el poder para obedecer. Y hoy vamos a estar viendo su intercesión obediente, a través de la cual nos llega la limpieza completa y la aceptación total por parte del Padre, con la erradicación total y completa del pecado. Se acabó el asunto, como se dice. Finalmente, a través de esta obra, ya no tenemos que preocuparnos más por el pecado. La intercesión de Cristo o la continua presentación de sus méritos y su sacrificio de sangre es la fase final de la adopción que lleva a cabo la aceptación, la reconciliación y la unión total y completa con el Padre. ¿Han pensado en eso alguna vez? Cuando ya viene esa reconciliación tuya entre el Padre y tú, ¿has pensado en eso? Es una reconciliación completa. Ya nada la interrumpe. No hay obstáculo ninguno. No hay obstáculo ninguno. Así que es importante la intercesión de Cristo. Muy importante. Ahí se cierra todo el capítulo sobre el problema que hemos tenido en la humanidad. Yo escogí unos textos que se encuentran en el libro de Éxodos 28, del 2 al 4 y otros cuantos que hablan de las vestimentas. Yo quisiera hacerle un punto especial a esto de las vestimentas porque hay una tipificación de la obra de Cristo en estas vestiduras santas. Veamos, lo encontramos en Éxodos 28, empezando desde los versos del 2 al 4. Y dice así: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Y continúa diciendo: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Vamos a ver las vestiduras del sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote tenía 2 sets de trajes que se usaban para diferentes situaciones cuando él ministraba como sumo sacerdote. Y eran las vestiduras completamente de lino. Él entraba con estas vestiduras de lino al lugar santísimo cuando él iba a asperjar su sangre sobre el propiciatorio. Y subían las oraciones junto con el humo del incienso ante el propiciatorio también. Entonces, eran túnicas que eran totalmente blancas y de lino,
Pero en ese día de la expiación, en el que era una vez al año nada más, él se cambiaba 4 veces, según hemos estudiado, y yo realmente no me lo sabía muy bien. Él se cambiaba 4 veces y llevaba este otro set de vestimenta o vestiduras como sumo sacerdote, y con ellas llevaba a cabo otra obra en el lugar santísimo. Veamos. Dice, y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Mucha atención, porque menciona la cuestión de los nombres de los hijos de Israel continuamente. ¿Por qué será? Así que hay 2 piedras de ónice, y en esas piedras se graban los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. Así que en una piedra iban 6 nombres de las 12 tribus y en la otra piedra iban los otros 6 nombres. De obra de grabador en piedra como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Así que el Señor quiere darnos una vista de lo que Él hace con el sumo sacerdote y con los nombres de todos sus hijos. En el versículo 15 dice lo siguiente: harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. No se olviden lo que se llama el pectoral del juicio. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedra, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres. Como grabaduras de sello cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. ¿Por qué querrá Dios el nombre de todos sus hijos? Tenemos que hacernos esa pregunta. Y fíjate dónde las está poniendo inicialmente. Primero, 2 piedras de ónice aquí sobre los hombros. Entonces, 6 de un lado los nombres y 6 en el otro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres. Como dice Éxodo 28, del 15 al 29. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe del pectoral del efod. Verso 29. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Ahora resulta que los nombres no están solamente en el pectoral, en cada piedra preciosa, no solamente en las piedras preciosas que se ponían en las sombreras, sino que ahora está en el pectoral del juicio sobre su corazón. Todo esto es tipología de la obra que habría de hacer Jesús. Así que cuando ustedes lean estos textos, se van a dar cuenta que es el trabajo que Jesús estaba supuesto a hacer cuando ya llegara el tiempo de Él ser el sumo sacerdote. Y les pregunto, ¿ha llegado el tiempo de que Jesús sea el sumo sacerdote? ¿Y desde cuándo?
¿Desde cuándo entonces Jesús entró al santuario celestial, no hecho de mano? Y después de estar en el lugar santo, un tiempo pasa al lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo se viste con ese traje que lleva un pectoral y lleva las dos piedras aquí. Y tiene el pectoral del juicio y ese pectoral lleva las piedras preciosas y sobre cada piedra el nombre de cada uno de los hijos de Israel, de las 12 tribus. Cuando entra en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente, es una obra que él está haciendo ahí continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio al Urim y al Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Así que hemos ido aprendiendo bastantes detallitos de la obra de ese sumo sacerdote. Y aquí hay una cita del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, y dice lo siguiente: a semejanza de Aarón, que simbolizaba a Cristo, nuestro Salvador lleva los nombres de todos sus hijos en su corazón, sobre su corazón, en el lugar santo. Nuestro gran sumo sacerdote recuerda todas las palabras por medio de las cuales nos ha animado a confiar. Nunca olvida su pacto. Tenemos aquí a nuestro Señor Jesucristo ahora en esta vista, ministrando en el lugar santísimo su propia justicia, con el censor de oro donde quemaba el incienso, el incensario, que tiene una representación espiritual tan extraordinaria. Y yo quiero que ustedes se fijen muy detalladamente. De la tierra sale una nube hacia el cielo, y son las oraciones de sus hijos. En este mismo momento, nosotros haciendo oraciones hacia el templo celestial, donde Jesús mora, a la diestra de su Padre, oficiando como sumo sacerdote. Él ya ofició como profeta, y él ya ofició como Mesías, y ahora está oficiando como sumo sacerdote. Lo único que le hace falta es oficiar como Rey de Reyes y Señor de Señores, que es lo que estamos esperando, ¿correcto? En la representación real, tenemos que tocar el tema Ejad. Si se dan cuenta en esta vista, el efod y el pectoral del juicio están sobre Jesús. Las dos piedras están sobre sus hombros. Es una representación real de cada uno de nosotros. Tu nombre, mi nombre, el nombre de toda la humanidad se encuentra representados en el sacerdote que sigue la línea de Melquisedec. No hay ninguno otro que sigue la línea de Melquisedec, solo Jesucristo. En esta representación real del segundo Adán, de la humanidad, Cristo lleva sobre sus hombros y sobre su corazón los nombres de todos sus hijos. Somos en Él, mientras Él se presenta ante el Padre. Piénsalo, tu nombre está escrito en el corazón de Jesús, mientras Él intercede específicamente por ti con clamores inauditos, como celestial abogado pidiendo por tu caso, presentando su justicia, su propia sangre y su resurrección, específicamente por ti. Esta clase de cercanía relacional nos devuelve nuestra valía, dignidad e importancia humana. Al hombre como cabeza de su familia, devolviéndole su autoridad basada en amor, bondad y misericordia, cumpliendo el mandato original del Padre
de ser el vicegerente del amor de Dios aquí en la tierra. A la mujer le devuelve su verdadera identidad y su verdadero puesto femenino como coeducadora con Dios mismo en esa familia, cooperando con el vicegerente en esta obra excelsa del mejor amor. Las bases del edificio del carácter humano deben ser puestas sobre su verdadero fundamento, el diseño divino original, o ese edificio tarde o temprano se derrumbará. En estos momentos Jesús se presenta ante el Padre como nuestro hermano mayor, intercediendo, mediando por esa familia, su propia familia. Dios lleva a cabo esa insigne obra porque le pertenecemos. Tú le perteneces. Tú eres mío, te dice el Padre con anhelos indecibles. Jesús menciona tu nombre en particular porque te lleva en su corazón, meciendo su incensario, presentando sus méritos y su sacrificio de sangre. Dios no quiere perder a ninguno de sus hijos. Nos ama a todos con tierno amor y desea que lo conozcamos como realmente Él es. La más extensa misericordia, provisión, protección y consuelo se encuentran disponibles para todos nosotros de parte de Él mismo. Y como todo está hecho de acuerdo a la justicia del tribunal divino, en verdad por el sacrificio de su propio Hijo, puedes ver al Padre Celestial feliz de poder perdonar tu pecado y además erradicarlo para siempre, para poder estar contigo otra vez. No más divorcio, ni rotura relacional, ni quebrantamiento de ninguna forma, ni dolores debido a esas separaciones. No más, no más. Las vestiduras del sumo sacerdote eran sagradas y representaban la blancura de las obras siempre justas que Jesús llevó a cabo de acuerdo a la ley relacional de los 10 mandamientos aquí en la tierra. Y eran absolutamente necesarias para poder seguir los pasos en la salvación del hombre, incluyendo el paso final de la intercesión. Así que hemos estado repasando el significado extraordinario que tienen estas vestiduras del sumo sacerdote. Ahora vemos a Jesús como sumo sacerdote. Primero estábamos leyendo sobre el ropaje o las vestiduras que habría que ponerle a Aarón, que Dios lo dictó desde el monte, se lo dio a Moisés. Y entonces Moisés indicó a los magnos artífices que prepararan estas vestimentas. Ahora tenemos que darnos cuenta que esa era la fase típica de la intercesión de Cristo. Ahora mismo hemos entrado desde 1844 a la fase antitípica de nuestro sumo sacerdote. El sumo sacerdote se vestía de estas ropas para poder ministrar en el santuario durante todo el año, cuyo servicio se llamaba el continuo. Casi siempre eran estas ropas de lino. Esta obra recolectaba en el lugar santo del santuario el pecado confesado previamente. Eso era lo que se hacía, se entregaba el pecado, se confesaba el pecado que tú sabías que habías cometido. Y ese pecado por fe era transferido al lugar santo del santuario. También se vestía de las ropas de lino para ministrar en el lugar santísimo del santuario en el día de la expiación, en el día de la reconciliación. Esta obra se llevaba a cabo para remover el pecado recolectado. Primero, en el lugar santo se recolectaba ese pecado. Y segundo, en el lugar santísimo se erradicaba o se erradica ese pecado. Se borra. Gloria sea a Dios. En ambos compartimientos del santuario se lleva a cabo la intercesión que se representaba por el incienso
y en el lugar santísimo con el incensario que mecía el sumo sacerdote. Aquí vemos al sumo sacerdote trayendo el incienso, y él tenía que tener su propio incensario que entraba con él al lugar santísimo, y está ministrando en el lugar santo delante del altar del incienso. Ese altar estaba de frente al velo que cubría el lugar santísimo. Vamos a leer unas citas bien interesantes. Por ejemplo, pongan atención. El incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba los méritos y la intercesión de Cristo. Pongan atención. Ese incienso que estábamos viendo la nube subiendo representaba los méritos y la intercesión de Cristo. ¿Correcto? Su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo, y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. Delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua. ¿Cuál era ese altar que estaba delante del velo del lugar santísimo? El altar que acabamos de ver, ¿correcto? Donde se quemaba el incienso. Pero hay que tener en cuenta que delante del lugar santo también habían unas cortinas, también había un velo. Y delante de ese velo había un altar de expiación continua. Ahí era donde se llevaba a cabo los sacrificios de los corderitos que tipificaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces fíjense en esto. Había que acercarse a Dios mediante la sangre que se llevaba a cabo delante del lugar santo y el incienso que se llevaba a cabo dentro del lugar santo. Pues estas cosas simbolizaban al gran mediador, por medio de quien los pecadores pueden acercarse a Jehová y por cuya intervención tan solo puede otorgarse misericordia y salvación al alma arrepentida y creyente. Esta cita se encuentra en Patriarcas y Profetas, en la página 321, párrafo 2. Así que ahora vamos a entrar a ver a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Estábamos viendo a Aarón haciendo el rol de sumo sacerdote. Ahora tenemos que ver a Jesús en su rol de sumo sacerdote, porque Él es el que está intercediendo. En esta vista podemos ver que Él tiene su mano izquierda estirada y está asperjando sangre sobre el propiciatorio. En este momento, al ser Jesús, tenemos que notar que esa sangre era su propia sangre. Vamos a hacer un recuento de una visión que tuvo Elena White y es bien impactante. Se encuentra en notas biográficas en la página 109.4. Dice así: Jesús levantó el segundo velo y pasó al lugar santísimo. Esto tiene que haber sido en 1844. En él vi un arca cuya cubierta y lados estaban recubiertas de oro purísimo. En cada punta del arca había un hermoso querubín con las alas extendidas sobre el arca. Sus rostros estaban frente a frente, pero su vista estaba dirigida hacia abajo. Entre los dos ángeles había un incensario de oro, y sobre el arca donde estaban los ángeles, una gloria muy esplendorosa que semejaba a un trono en que moraba Dios. Junto al arca estaba Jesús, y cuando las oraciones de los santos llegaban a él, humeaba el incienso del incensario, y Jesús ofrecía a su Padre aquellas oraciones con el humo del incienso. Así que nuestras oraciones de arrepentimiento llegan. Estamos en el momento de
la expiación donde Jesús intercede por nosotros y Él está usando su incensario. Y cuando nuestras oraciones se unen a la obra que Él está haciendo, ese incensario humea. Veamos lo que dice en el Nuevo Testamento y ya con las diferentes partes del Nuevo Testamento vamos a ir cerrando. Dice así, pero póngale mucha atención porque aquí viene lo impactante. Hebreos 9 del 11 al 15 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es decir, mucho poder con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y su intercesión en el lugar santísimo del santuario no hecho con mano, es decir, el santuario celestial. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así que Cristo está en el cielo mismo. Esa es la obra que está sucediendo más importante en este mismo momento. Es mucho más importante que cualquier situación que esté sucediendo aquí en la tierra. Vamos a leer otra cita que dice, Cristo es el eslabón de unión entre Dios y el hombre. Ha prometido su intercesión personal empleando su nombre. Coloca toda la virtud de su justicia al lado del suplicante. Cristo ruega por el hombre y el hombre necesitado de ayuda divina ruega por sí mismo en la presencia de Dios, usando el poder de la influencia de aquel que dio su vida por el mundo. Cuando reconocemos ante Dios nuestro aprecio de los méritos de Cristo, se añade fragancia a nuestras intercesiones. Oh, ¿quién puede valorar esta gran misericordia y amor? Al acercarnos a Dios mediante los méritos de Cristo, estamos revestidos con sus vestiduras sacerdotales. Cuando yo encontré esa cita me confundí. Vestidos con las vestiduras sacerdotales, ¿cómo así? ¿Nosotros? Dice, al acercarnos a Dios mediante los méritos de Cristo, estamos revestidos con sus vestiduras sacerdotales. Él nos coloca cerca de su lado, rodeándonos con su brazo humano, mientras con su brazo divino se aferra del trono infinito. Sus méritos, como fragante incienso, los pone en un incensario en nuestras manos para estimular nuestras peticiones. Promete escuchar y responder en nuestras súplicas. Eso se encuentra en Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, página 190. Búsquenlo, por favor, es algo extraordinario. Ok, el siguiente pasaje dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Otra cita dice, los servicios religiosos, las oraciones, la alabanza, la confesión arrepentida del pecado, ascienden desde los verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial.
pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad, se contaminan de tal manera que a menos que sean purificados por sangre, nunca pueden ser de valor ante Dios. No ascienden en pureza inmaculada, y a menos que el intercesor que está a la diestra de Dios presente y purifique todo por su justicia, no son aceptables ante Dios. Todo el incienso de los tabernáculos terrenales debe ser humedecido con las purificadoras gotas de la sangre de Cristo. Él sostiene delante del Padre el incensario de sus propios méritos, en los cuales no hay mancha de corrupción terrenal. Recoge en ese incensario las oraciones, la alabanza y las confesiones de su pueblo, y a ellas les añade su propia justicia inmaculada. Luego, perfumado con los méritos de la propiciación de Cristo, asciende el incienso delante de Dios, plena y enteramente aceptable. Así se obtienen respuestas benignas. Eso se encuentra en Mensajes Selectos, el volumen 1, en la página 404 y el párrafo 1. Otro texto que habla de Jesús como nuestro sumo sacerdote se encuentra en Hebreos capítulo 7 y versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que vemos que Jesús vive siempre para interceder por nosotros. Estamos manejando la temática de lo que está pasando ahora mismo en el santuario celestial con nuestro Señor Jesucristo. Realmente son temáticas impactantes. En el Testimonios para la Iglesia, volumen 8, en la página 190, el párrafo 1 dice lo siguiente: nuestras peticiones ascienden al Padre en el nombre de Cristo. Él intercede en favor nuestro, y el Padre abre todos los tesoros de su gracia para que nos apropiemos de ellos, para que los disfrutemos e impartamos a los demás. Pedid en mi nombre, dice Cristo. No os digo que yo oraré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama. Haced uso de mi nombre. Esto hará eficaces vuestras oraciones, y el Padre os otorgará las riquezas de su gracia. Por lo tanto, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Esta otra se encuentra en el Deseado de todas las gentes, en la página 620, y dice así: hasta entonces, los discípulos no conocían los recursos y el poder ilimitado del Salvador. Él les dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Explicó que el secreto de su éxito consistiría en pedir fuerza y gracia en su nombre. Estaría delante del Padre para pedir por ellos. La oración del humilde suplicante es presentada por él como su propio deseo en favor de aquella alma. Cada oración sincera es oída en el cielo. Tal vez no sea expresada con fluidez, pero si procede del corazón, ascenderá al santuario donde Jesús ministra, y Él la presentará al Padre sin balbuceos, hermosa y fragante, con el incienso de su propia perfección. Este tema de Cristo en el lugar santísimo como sumo sacerdote, donde su incienso y su sangre son los elementos que se necesitan para llegar hasta el Padre, es supremamente importante entender. En el Antiguo Testamento, en la tipología de ese sumo sacerdote que era Aarón, se nota cómo Dios pensó hasta en el último detalle. En las vestiduras sagradas se nota entonces
cómo es que Jesús entraba como representante de toda la humanidad para interceder. Y no iba con las manos vacías. Él llevaba sus propios méritos de obediencia, más aquella sangre donde Él entregó toda su vida hasta la última gota para que tú y yo pudiésemos ser salvos, para que tú y yo pudiésemos volver a tener ejad, o aquella unión íntima, sagrada, espiritual, con el Dios Todopoderoso, el Padre del cielo, el Creador del universo. Así que es supremamente importante que en estos momentos tengamos en cuenta que Jesús tiene nuestros nombres escritos en sus hombreras de su traje sacerdotal, que Él tiene tu nombre puesto en su corazón, que Él nos representa y que tú eres en Él, que esa humanidad colectiva que Él representa incluye todo lo que tú eres. Es necesario que entendamos en esta época en que estamos viviendo lo que significa el ejad en toda su extensión. Con la ayuda de Dios vamos a seguir estudiando estos temas porque en el curso que vamos a estar dando para cómo enseñar este evangelio a otros, vamos a adentrarnos con mayor detalle. Así que estamos invitándolas a que pongan atención a las clases que estarán empezando nuevamente y en esta ocasión van a ser a través de Zoom el 9 de junio, que es un martes, y serán todo martes y todo jueves por 13 semanas. Esto es para adiestrar a los laicos y a cómo saber llegar al corazón de los hogares. Pero primero, este evangelio cala en nosotros. Hemos recibido muchos comentarios sobre esta temática, muy positivos. Y he notado la ternura en el corazón femenino, dándose cuenta que en cada una de las etapas de la vida, muerte, resurrección e intercesión de Jesucristo, Jesús representa a toda la humanidad. Se vuelve algo muy personal. Tú en Cristo, cuando Cristo vivía, tú en Cristo, cuando Cristo murió, tú en Cristo, cuando Cristo resucitó, tú en Cristo, cuando Él intercede en estos mismos momentos, Él te lleva en sí mismo. Necesitamos vernos de esa manera y ganarle al enemigo. Eso es lo que tenemos que hacer. Debemos ponerle mucha atención a un Jesús resucitado. Y nuestra responsabilidad de estos momentos es predicarlo a Él. El tiempo se acaba. Todo lo que Dios ha dicho que iba a suceder, está sucediendo enfrente de nosotros. ¡Qué tiempos portentosos que estamos viviendo! Le damos gloria a Dios, que Él ancla nuestra alma para que no nos movamos. Estas son temáticas que anclan el alma, se lo habíamos prometido. Así que hasta la próxima. Dios me las bendiga y Dios me los bendiga. La próxima clase va a ser este 7 de junio. Es la última clase y tiene que ver, que yo voy a estar dando de esta manera, tiene que ver ahora con la temática de Cristo en ti. Todas estas 6 semanas hemos estado estudiando tú en Cristo. Pero la Biblia dice, Cristo en ti, la esperanza de gloria. ¿Qué quiere decir eso? La semana que viene, entonces vamos a ver esa otra parte que nos hace falta, que es qué significa Cristo en ti y qué efecto tiene en ti cuando tú lo aceptas a Él. Después de saber que Dios te puso en la humanidad obediente de Él en todos sus aspectos. Así que no se lo pierdan, es bien interesante. Hasta la próxima. Un abrazo cristocéntrico.